Hablar de Ageo, yo le soy sincero y le voy a hablar como un hermano, somos familia. Sería más fácil predicar del libro de Lucas. Usted ha leído el libro de Lucas un montón de veces, sabe cuál es la situación del libro de Lucas. Pero hablar del libro de Ageo, muchos de nosotros lo hemos leído pocas veces. De hecho, si yo lo agarro así al azar y digo, a ver, cuénteme de qué habla el libro de Ageo. Bueno, es un libro muy importante, buen libro, habla el corazón. No sabemos mucho de qué habla el libro de Ageo. ¿Sabes? Sería precioso si pudiéramos tener una serie en donde estudiáramos no solo el libro de Ageo, sino Ageo, Zacarías y Malaquías, junto con el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Y le voy a explicar por qué. Y me va a tener que prestar un poco de atención, porque si no la prédica no va a tener sentido. ¿Sabe? El pueblo de Israel pasa la cautividad en Babilonia. El pueblo es liberado por un decreto del rey. Y bajo Zorobabel, está descrito esto en Esdras del 1 al 6 más o menos, si no estoy mal, bajo Zorobabel el pueblo de Israel vuelve a su tierra para reconstruir el templo. La obra del templo queda inconclusa por una serie de eventos que en Esdras capítulo 3 y 4 son narrados. Los enemigos de Israel vinieron y dijeron, queremos construir el templo con ustedes. Zorobabel les dijo, no. Entonces los samaritanos, enemigos del pueblo de Israel, mandaron cartas al rey para decir, revisad los libros, porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo rebelde. Y si vos los dejás construir, se van a rebelar contra ti. El pueblo de Israel se desanima. El rey les dice, no construyan más. Y el pueblo deja de construir. En Esdras, si no estoy mal, es a partir del capítulo 6, los teólogos me pueden corregir, no sé si es 6 o 7, se narra el regreso de Esdras. Esdras regresa con Zorobabel, se regresa para la construcción del templo, con Esdras es más que todo la reconstrucción espiritual del pueblo, y luego en Nehemías viene la reconstrucción de los muros. Ageo es el primer profeta que profetiza al pueblo luego del tiempo en Babilonia. Y va a profetizar en cuanto a la reconstrucción del templo. Más exactamente, va a profetizar para que el pueblo vuelva a construir el templo que dejaron de construir. Mire, a mí me encanta Ageo, es un libro que realmente me gusta, porque él es más fuerte para decir las cosas. Porque después usted va a leer en Zacarías y él es más delicado para hablar en cuanto a la reconstrucción del templo. Ahora, ¿cómo podemos hoy hablar en cuanto a la reconstrucción del templo, en cuanto a un mensaje para el pueblo de Israel y que tenga una aplicación a nuestra vida? ¿Sabe? Acompáñeme, quiero que leamos juntos Ageo, capítulo 1 completo, y que luego podamos ver en este mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel, específico en la reconstrucción del templo, cómo usted y yo podemos sacar enseñanzas de eso. Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa
y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta aquí la lectura. Hoy hay cena del Señor, así que voy a tratar de ser breve. ¿Sabe? Es interesante. Piense por un segundo. Yo le describí la historia bastante rápido, pero piense. El pueblo de Israel vuelve de la cautividad, luego de estar en Babilonia. Cuando regresa de la cautividad, comienza a reconstruir el templo. Y en medio de la reconstrucción del templo, en medio de estar terminando los cimientos, empieza a haber una oposición de parte de los samaritanos. Ellos vinieron y pidieron construir junto con ellos, dijeron que no. Mandan cartas al rey, le dice, mirá, este pueblo es un pueblo rebelde. Y el rey dice, tienen razón, entonces mejor no los dejo construir más. Y el pueblo, al cual no le dejaban construir, dice, bueno, mejor entonces construyamos nuestras casas. Y empiezan a reconstruir sus casas, empiezan a construir de alguna manera la ciudad. Y llega el mensaje del profeta Ageo a decirles, ustedes dicen que no es el tiempo de construir mi templo. Y el Señor le dice, pero yo digo que sí. Es tiempo de que mi casa sea reedificada. Y comienza el Señor a dar una explicación de todo lo que Israel está viviendo. Mire, yo voy a hablar del mensaje del profeta Ageo, de Dios a través del profeta Ageo, para con Israel. Y después tenemos que llevarlo a un plano práctico. Tenemos que ver qué impacto puede tener este texto en nuestras vidas. Y sabe, lo primero que yo le quiero decir, si usted toma versículos 3 al 6 y 9 al 11, que ahora lo vamos a leer, sabe, va a mostrar que el hecho de dejar la voluntad de Dios, escúcheme bien, dejar la voluntad de Dios trae miseria. El pueblo había sido libertado de Babilonia. Muchos no conocían ni siquiera Israel. Si leyéramos el libro de Esdras, diría que algunos cuando comenzaron a reconstruir el templo, gritaban dando gloria a Dios y otros lloraban porque habían visto la gloria de esa casa antes. Había gente que no conocía ni su patria. Y ahí está el pueblo. Pero el pueblo deja de construir y el Señor dice, versículo 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mire, el versículo 6 y luego a partir del 9 comienza a describir la situación del pueblo de Israel. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten pero no se calientan, el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto. Versículo 9, buscás mucho y hallás poco, y lo que encontrás lo guardás en tu casa, y Jehová dice, yo lo voy a sacar de un soplo, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso, dice Jehová, se detuvo de los cielos la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra,
y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mira, el pueblo de Israel estaba volviendo a la tierra que Jehová le había prometido cuando salieron de Egipto. Ellos, el pueblo, ahora estaban en Babilonia, salen de Babilonia a reconstruir el templo, encuentran problemas alrededor y en la mitad de esos problemas pareciera que Dios desaparece. No solo tienen problemas para construir el templo porque los enemigos no quieren, sino que Dios detuvo la lluvia, hay sequía, no cosechan lo que siembran, no alcanza el dinero, por eso dice el jornal cae en saco roto. Una situación de Israel terrible. Y sabe, si usted analiza las vueltas que Israel ha dado por los siglos, pareciera que siempre es igual. ¿Recuerda lo que pasó cuando salieron de Egipto? Le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacó Dios? ¿Para matarnos de hambre? Por lo menos ahí éramos esclavos, pero teníamos para comer. Ahora el pueblo es liberado de Babilonia y vuelven a reconstruir el templo. Pero ¿qué pasa? Otra vez lo mismo, no llueve. Dios detuvo su bendición para con nosotros. Y yo creo que es bien claro el mensaje del Señor. Fuera de mi voluntad solo hay miseria. Y escúcheme bien, porque hay miseria en todos los aspectos de la vida. Fuera de la voluntad del Señor hay miseria en lo económico. ¿Sabe por qué? Porque el dinero nunca alcanza. Porque siempre queremos más. Porque lo que es más importante en nuestra vida es el dinero cuando Dios no está en su lugar. Y entonces siempre necesitamos más. Ahora usted me dice, no, yo no tengo problemas económicos, entonces debo estar bien con Dios. No, no quiere decir eso. ¿Sabe? A veces hay miseria en lo espiritual. Me encanta un detalle que nombra aquí, cuando dice que llamé a sequía, y él empieza a decir sobre la tierra, sobre el trigo, y en un momento dice sobre los hombres. Y la realidad es que tal vez se refiere a literalmente que no llovía sobre los hombres. Yo, en mi interpretación libre, no me apedré. Creo que se refiere a una sequía espiritual. ¿Dónde está Dios? Dios no llueve, la lluvia era la bendición de Dios. ¿Dónde está Dios? Nos sacó de Babilonia, vinimos aquí, y Dios, ¿dónde está? Y sabe, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, llegamos en la vida a ese punto de miseria, de sentir que Dios no está con nosotros. Y uno pregunta, ¿por qué me pasa que agarro mi Biblia el día que finalmente me decidí a leerla? Agarro mi Biblia, la leo y no me pasa nada. ¿Nunca le pasó eso? ¿Nunca le pasó después de no haber abierto su Biblia en mucho tiempo, de haberse olvidado un poco del devocional con el Señor, abrir su Biblia, leer y decir, no me pasó nada? De hecho, no sé ni de qué está hablando. Yo recuerdo, después de estar apartado muchos años, empecé a hacer un devocional y yo le quiero compartir. ¿Sabe qué libro me tocó empezar a leer en mi devocional? Primera Crónicas. Ahora, yo no leía en mi Biblia hacía 5 años y de repente abrí y empecé a leer en Primera Crónicas. No entendía nada. Leía y la gente me preguntaba, ¿leíste la Biblia hoy? Sí. ¿Y qué entendiste? Bueno, que Jalatiel es hijo de... No entendía nada. Hay una sequía espiritual cuando uno se aleja de la voluntad de Dios. Y Dios le dice a usted, no a nosotros, no a la iglesia, no a las autoridades. Dios solo le dice a usted y a mí cuál es la voluntad de Él para su vida y para la mía. Y Dios me dice, Lucas, esto es lo que quiero. Y de repente yo decido, bueno, Dios, no voy a hacer eso. Y comienza el Señor a trabajar en esta miseria que es necesario sentir. Es Jonás. Mire, Jonás es uno de mis libros favoritos. Le pasó todo a Jonás. Y el motivo por el cual él no quiso cumplir el llamado de Dios no era porque él era desobediente solamente. Era porque él no quería que Dios perdone a los ninivitas. Y sabía que Dios los iba a perdonar.
Y Jonás se aleja y usted sabe, se sube a un barco y hay una tormenta, lo tiran al mar y se lo traga un pez. El pez lo vomita, va a predicar, sale una calabacera, se seca la calabacera. Y Jonás dice, me quiero morir. Y Dios le dice, por una calabacera te enojas, hasta la muerte me enojo. Claro que me enojo, estoy cansado de que me pase todo a mí. ¿Nunca se sintió así? Todo me pasa a mí. Todas las pruebas que podían venir me las dieron a mí. Hay 300 personas en la iglesia, no podían darle una a cada uno, no, todas a mí. ¿Sabe? Y no estoy diciendo que las pruebas son estar lejos de Dios, pero como aprendimos este lenguaje evangélico, a veces llamamos a la corrección de Dios prueba. Ah, es que estoy por muchas pruebas, hermano. No, no son pruebas. Usted está alejado de Dios y Dios lo está llamando. Eso no son pruebas. Eso es la corrección de un padre que ama a su hijo. No es lo mismo probar para que usted salga victorioso, que es la prueba que Santiago describe. Hacerlo pasar por momentos difíciles para que recapacite. El pueblo de Israel empezó a construir sus casas. Y Dios le dice, así que no querés hacer lo que te pido, está bueno, no hay más lluvia. Ah, sembrás mucho, va, te doy poco. Ah, pero tenés tu jornal y con eso estás tranquilo. Ahora tu jornal no va a servir para nada. Y uno llega a ese momento en donde dice, ¿y entonces qué? Y tristemente tenemos que llegar a esos momentos para entender que Dios nos está llamando. Que Dios nos dice, volvé a lo que te he pedido. Basta de distracciones vanas. Basta de hacer cosas aparentemente no malas, pero que te distraen de mi voluntad. Mire, y luego que el Señor lleva a Israel a un punto, en mi percepción, de miseria, ahí en medio de esas reprensiones están versículos 7 al 8, y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe? Alejarnos de la voluntad del Señor para nuestra vida trae miseria. Pero el llamado del Señor es a examinar nuestro camino. Mire, yo no estoy diciendo cómo está usted en su vida. Este es el mensaje de Ageo al pueblo de Israel, pero llevándolo a nuestra vida cotidiana, el llamado de Dios es, mire su vida y diga cómo está. Yo no puedo hacerlo por usted. Usted no puede hacerlo por mí. Y el Señor no les dice, miren, dejen de hacer babosadas y vayan a construir No, dice así, meditad sobre vuestros caminos. Tomate 1 minuto, 2, 5, 1 hora, un día, mirá tu vida de una vez por todas y decí, acá estoy parado. Porque ¿sabe qué hacemos usted? Yo no sé si ustedes como yo soy un poco hiperkinético. No sé si psicológicamente, pero soy un poco hiperkinético. Ahora, ¿sabe qué pasa? Como yo hago todo el tiempo cosas, no me doy cuenta si estoy bien o mal. Entonces, un día tal vez no hago mi devocional, tal vez no leí la Biblia, pero fui a visitar, hice esto, fui a llevar las cosas, fui a ver la propiedad para el campamento, volví, traje los precios, cuando terminó el día, hice un montón para el Señor. No leí mi Biblia. No, bueno, pero ¿por qué? Yo creo que el llamado del Señor es ese. Meditad. Mirá tu vida y medita. Y mira, hermano, yo no le digo esto que hagamos una clase de meditación trascendental. No, mire, se lo voy a hacer tan sencillo como esto. Cierre sus ojos 1 minuto ahora. Todos, cierre sus ojos. Piense en su vida y pregúntese si está viviendo la voluntad de Dios. No me lo responda, mire su vida, examínela y responda simplemente esta pregunta. ¿Estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios? Hay solo 2 respuestas, ¿sí o no? Examine su trabajo,
Examine sus hijos, examine su relación conyugal, sus estudios y pregúntese, ¿estoy en el medio de la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Puede abrir sus ojos. Usted acaba de meditar sobre sus caminos. ¿Sabe cuántas veces yo hago eso al día? Nunca. ¿Por qué? Lo que pasa, Señor, es que como nos dijeron que no construyamos el templo, me fui a construir mi casa. Y cuando estaba construyendo la casa también tenía que sembrar porque no hay lluvia. Entonces no tengo tiempo de meditar. Y el Señor le dice al pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Y luego que medites y te des cuenta lo mal que estás, le dice a Israel, anda al monte, cortá madera, traela y empezá a reconstruir el templo. Y mire, yo lo quiero llevar a un plano práctico, espero que no lo tome como una herejía y me empiece a apedrear. Pero usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Medite en su camino. Si se da cuenta que está mal con Dios, vaya al monte, agarre madera y construya el templo. Vaya a las raíces, vaya a la palabra del Señor. Tome de ella y reconstruya el templo que se ha echado a perder por su propia voluntad. Mire, hasta que nosotros no entendamos lo que entendió Israel, ¿sabe? A veces yo siento que los mensajes dominicales o los mensajes de la palabra del Señor en mi vida me entran por un oído y me salen por el otro. Me voy igual que siempre. O terminamos con una palabra de aliento, sí, y el Señor nos ama, y amén, amén, y nos vamos, y cortar madera en el monte otro día, porque hoy estamos felices celebrando. Y es siempre lo mismo. Y vamos viviendo de miseria en miseria, de no saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, de andar deambulando por todos lados. Mire, y yo le quiero hablar claro, no confunda las pruebas con la disciplina de Dios. ¿A veces va a haber pruebas? Claro que sí. En medio de los momentos en los cuales uno está en comunión con Dios, en el centro de su voluntad, ¿va a haber tiempos oscuros? Claro que sí, puede haberlos. Pero no se esconda detrás de las pruebas cuando a veces hay disciplina de parte de Dios. Disciplina por no estar cumpliendo su voluntad. ¿Por qué hay sequía? Dios nos debe estar probando para que seamos fieles. No, hay sequía porque sos un desobediente. Y como no construiste el templo, sino que construiste tu casa, te corté la lluvia. Querido hermano, el pueblo de Israel vivió así toda la historia. Y usted y yo también. Constantemente. Mire, yo trabajo con jóvenes. Disfruto trabajar con jóvenes. Y una de las cosas que siempre llega, por lo general, en las charlas que tenemos, es, lo que pasa es que no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y es una pregunta justa. Y realmente me gusta ser parte del acompañamiento cuando alguien viene con esa duda. Lo que me preocupa es esa persona que viene y me dice, hoy, la voluntad de Dios para mi vida es esta. 6 meses después viene y dice, cambió. La voluntad de Dios para mi vida es esta. 2 semanas después viene y dice, no, mirá, mejor la voluntad de Dios. Mirá, te puedo decir algo sin que te ofendas, no tenés idea cuál es la voluntad de Dios. Simplemente le estás poniendo el título de la voluntad de Dios a lo que vos tenés ganas de hacer. Dios nunca te ha mostrado nada, pareciera. ¿Y por qué Dios no me muestra? Así ha dicho Jehová, meditad en vuestros caminos. Somos gente que quiere todo ya. Ah, Señor, mirá, si vos no me decís cuál es tu voluntad mañana, yo hago lo que quiero. ¿Trato? No funciona así, hermano. Y a veces vivimos de miseria en miseria. Y mire, se lo digo así. Yo viví como un miserable muchos años de mi vida, lejos del Señor. Me aparté cuando era un muchachito. Llegué a mi juventud lejos del Señor. Y yo le digo algo, tenía un buen trabajo, tenía una buena cantidad de dinero para ser joven, tenía amigos, entre comillas, y me sentía un miserable. Sentía que estaba todo mal.
Y estoy seguro que si le preguntara a muchos de ustedes, en etapas de su vida donde han vivido lejos del Señor, me podrían compartir lo mismo. Una necesidad de algo había dentro. ¿Pero dinero tenés? Sí, tengo dinero. ¿Tenés amigos? Sí, tengo amigos. ¿Tenés lo que querés? No. Tengo una incertidumbre adentro mío que me consume. Que no sé qué es lo que tengo que hacer. Parece que todo lo que hiciera está mal. Y yo creo que es dejar la voluntad de Dios. Hasta que no volvamos a los pies de Cristo. Hasta que no volvamos a hacer la pregunta que hizo Saulo de Tarso cuando cayó. ¿Qué quieres de mí, Señor? Vamos a vivir de miseria en miseria. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Y con esto termino. La Biblia dice que oyó Zorobabel, oyó Josué y el resto del pueblo las palabras del profeta que Jehová había enviado. Dice, y temió el pueblo delante de Dios. Claro, el pueblo se dio cuenta que le había fallado a Dios. Y automáticamente vino un temor diciendo, le fallamos a Jehová. La última vez pasamos 70 años cautivos en Babilonia. ¿Qué nos va a hacer ahora? Y Jehová habló al pueblo por medio del profeta Ageo y dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Mire, yo le quiero decir esto, ¿sabe qué fue lo más difícil para mí de volver al Señor? No había orado ni para comer en más de 3 años. Y mi hermano mayor me dijo, ponete de rodillas y orá. ¿Y qué voy a decir? No sé ni qué decirle. Yo ya no oro, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Si he vivido faltándole el respeto, ¿de qué le voy a hablar? Bueno, no importa, orá. Me da miedo, le dije. ¿Sabe que me daba miedo? Y le soy sincero, ¿Cómo le iba a hablar a un Dios al cual le falté el respeto deliberadamente? O sea, yo era tonto, pero tampoco. Y mi hermano me dijo algo. A pesar de todo, Él te ama. Y yo le soy sincero, no lo comprendí en ese momento. Pero creo que es el mensaje que Ageo le dio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel meditó su camino, se dio cuenta que estaba mal. Y cuando el Señor le dijo, cambien, el pueblo se da cuenta y dice, no, ahora tengo miedo. Y Jehová le pide a Ageo que diga algo más. Decile que yo estoy con ellos. Hermano, cambiar es difícil, claro que es difícil. Pero el Señor promete estar con usted y conmigo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta? Versículo 14. Dice, y despertó Jehová en el corazón, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Querido hermano, si usted al meditar se da cuenta que su vida está mal, se da cuenta que usted está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Mire, hay 2 mensajes del Señor. El primero es que Él está con usted. Y el segundo es que eso que usted tal vez empieza a sentir de decir, tengo que cambiar, tengo que volver, tengo que ponerme las pilas con Dios, no es suyo. Jehová está despertando su espíritu. Jehová le está diciendo, recapacitá, volvé a los caminos, yo voy a estar con vos, yo voy a estar ahí al lado tuyo en los momentos difíciles, voy a estar al lado tuyo cuando tengas que tomar decisiones que tal vez rompan tu corazón. Tal vez es un novio inconverso, una novia inconversa, tal vez es un negocio que no le agrada a Dios, tal vez implica pedir perdón a un montón de gente a la cual usted no le quiere pedir perdón. Pero el Señor dice, yo desperté el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué, el espíritu de todo el pueblo. Mire, y este es un mensaje de Jehová para con su pueblo en particular, en la reconstrucción del templo. Pero llévelo por un momento a su vida, es un mensaje de Dios para usted y para mí, que como hijos nos hemos alejado de su voluntad. Y Él está pidiendo, volvé a mí. Basta de distraerte en otras cosas, basta de ir y correr a tu casa, basta de ir y correr a tu dinero que tenés almacenado, como un soplo lo puedo quitar. Volvé a mí, dice Jehová.
volvé a mí, yo voy a despertar tu espíritu, yo voy a estar contigo, volvé a mí. Querido hermano, yo le pregunto a usted, y usted tiene la libertad de preguntarme a mí, ¿hasta cuándo vamos a vivir lejos de la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Y sabe por qué? Y me voy a tomar una libertad y espero que nadie se ofenda. ¿Sabe por qué puedo decirle que somos una iglesia que está teniendo problemas con vivir en la voluntad de Dios? Porque hay una actividad y las caras son siempre las mismas. Porque hay una reunión de oración y somos 15. Porque hay que servir y nadie quiere. Ahora, si hay que traer cosas, alimentos, traemos todos. Y Carlos preguntaba, la gallina tenía que poner los huevos para el desayuno nada más. El cerdo tenía que dar su vida. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a vivir lejos del Señor? Y tratando de escondernos, diciendo que es una prueba, diciendo que este tiempo ya va a pasar. Dios quiera que nunca pase este tiempo, hasta que recapacitemos, hasta que entendamos y meditemos en nuestros caminos y nos demos cuenta que lo que Jehová quiere es que volvamos a su voluntad, que volvamos a sus caminos. ¿Sabe? Hay cena del Señor. Lo invito ahí donde está, cierre los ojos conmigo. Cierre sus ojos y medite una vez más. Medite una vez más si está en los caminos del Señor. Medite una vez más si está en el centro de la voluntad del Señor. Medite una vez más si tal vez no se ha ido a construir su casa en lugar de estar construyendo el templo de Jehová. Y clame al Señor. Clame al Señor. Y dígale, Señor, despierta mi espíritu. Señor, despierta mi espíritu. Quiero vivir una vida que te agrade. Señor, transfórmame. Despiértame, Señor. Ahí donde está, póngase de pie, termine orando conmigo. Señor, venimos ante ti, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, como tu esposa, para rogarte perdón, Señor. Porque muchas veces nos alejamos de tu voluntad para con nuestra vida. Muchas veces, Señor, siendo los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, vivimos como miserables. Señor, despierta nuestro espíritu para poder cumplir la obra que tú nos has encomendado. Ser luz en este mundo en tinieblas. Ser la sal. Ser tus manos, tus pies, tu voz en este mundo, Señor. Despierta nuestro espíritu. Queremos volver a ti, Señor. Te ruego por mi vida y la de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que podamos meditar en nuestros caminos y tomar decisiones que transformen nuestra eternidad, Señor. Decisiones que nos lleven de vuelta a ti. Decisiones que nos lleven de nuevo a tu palabra, de nuevo a la oración, a la comunión íntima contigo, Señor. Decisiones que nos lleven a poder disfrutar de tu presencia cada día. Decisiones que nos lleven a ser los hombres y mujeres que tú quieres que seamos. Señor, te amamos. Despierta nuestro espíritu. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.